Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar este inicio del ciclo de conferencias titulado El Perú del siglo XVI, cuyo tema inicial se titula Licenciado Briviesca de Muñatones, que estará a cargo de nuestra directora Lidia Fosa, PhD. Glosas Croniquenses es un proyecto que ya desde hace unos años viene desarrollándose a partir de el interés por la puesta en valor de una innumerable cantidad de vocablos, de voces naturales, sobre todo del siglo XVI. Estamos hablando del quechua, aymara, puquina, entre otros, cuya importancia radica en que puedan estar para el acceso del público usuario, los investigadores en general, en nuestra página web. Nuestra página web que nosotros ya hemos venido compartiendo hace unas semanas en esta página de Facebook, y la cual a partir de hoy también estamos iniciando con un proyecto nuevo. Este proyecto se basa en que todos los integrantes, los miembros de Glosas Croniquenses, vamos a ir participando gradualmente en este ciclo de conferencias, presentando diversos temas de investigación que están vinculados no solo a la documentación que venimos revisando en el desarrollo de nuestro trabajo en Glosas Croniquenses, sino también a partir del trabajo mismo que se desarrolla en el proyecto. Es así que estamos muy interesados para que todo nuestro público de seguidores, quienes nos acompañan en nuestra página de Facebook y también quienes visitan nuestra página web, puedan participar con nosotros. Por eso que la característica principal de este ciclo de conferencias se va a basar en que no solo vamos a tener conferencistas que van a ir participando en el transcurso de los siguientes meses, sino también vamos a tener la oportunidad de que quienes participen, nos acompañen en este ciclo de conferencias, puedan plantear sus preguntas o comentarios. Así podamos generar un ambiente de interacción útil para todos en general. Bien, el día de hoy entonces vamos a iniciar con nuestra directora, Lidia Fosa, quien es PhD, a quien a continuación voy a presentar. Lidia Fosa es doctora en literatura colonial de la Universidad de Michigan. Ha cursado la maestría en lingüística de la Universidad San Marcos, paleografía en el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, bachillerato en ciencias de comunicación de la Universidad de Lima. Ella es investigadora independiente, autora de libros como El Bajo el Cielo de Chuquicirao, publicado en 2018, y narrativas problemáticas, Los Incas bajo la pluma española en el año 2006. A su vez, es conferencista invitada en universidades, instituciones y congresos nacionales e internacionales. Sus artículos aparecen en numerosas revistas académicas como Ethnic History, Estudios Atacameños, Revista Histórica, también en libros y portales web como Autores, Redes y Prácticas Dialógicas en la Construcción y Uso de los Archivos en América Latina, siglos XVI-XXI, publicado en México, Enciclopedia de la Traducción y la Interpretación. Desde el año 1994, trabajan en el conjunto de páginas web denominado Glosas Croniquenses. Estas páginas recogen palabras indígenas y sus equivalentes sincrónicos del castellano del siglo XVI en 19 autores españoles presentes en los Andes durante la conquista y la colonia temprana. Adelante, Lidia. Cuando lees todo lo que he hecho, parece que tengo como 1000 años, ¿no? Pero cuando me veo en la pantalla, quisiera retroceder unos 20 o 30 y rejuvenecer un poco. En fin, bueno. Hoy día vamos a hablar de Polo Ondegardo. Si ustedes entran a la página de glosas, que de repente Emanuel la quiere poner mientras yo hablo, van a encontrar que tenemos a Ondegardo en 3 versiones. Tenemos a Ondegardo en Notables daños de no perder a los indios sus fueros. Tenemos a el que vamos a... Ahí está. El que vamos a hablar ahora. Ajá. Y bueno, este es el último, ¿no? El de el informe de Briviesca de Muñatones. A ver, déjame ver. Sí.
exactamente, la relación de los adoratorios que nos pareció interesante y también el de el informe de Briviesca de Muñatones. Ahora, ¿por qué he escogido yo este texto? Porque Ondegardo está tratando de explicarle a las autoridades españolas del rey para abajo en qué consiste la tributación indígena. Entonces yo pensé que lógicamente va a tener mucha terminología en lenguas indígenas. Y como escribe, es un texto relativamente temprano, de 1561, pienso que Ondegardo nos va a transmitir muchas situaciones indígenas descritas en sus propias palabras, en sus propias lenguas, que nos van a servir de mucho para entender la sociedad prehispánica, porque finalmente de eso es que va a tratar Pablo Ondegardo. Ahora, me gustaría darles un poquito de contexto histórico de dónde surge este informe. Otro punto interesante es por qué seleccionamos informes y no solo crónicas o textos publicados en glosas croniquenses. El hecho de que sea un informe indica que es un documento que va a circular y que circuló dentro de la administración española. Es decir, no es un documento preparado y hecho para ser publicado. Entonces, no se trata de un texto preparado para la lectura, tanto en Europa como en otros países de América. Se trata de un documento interno que generalmente tiene asuntos muy delicados para tratar, muy delicados para la corona, y que generalmente inclusive tiene artículos o capítulos de material secreto, porque los virreyes, por ejemplo, venían a la Nueva Castilla, como también lo hacían a la Nueva España, con encargos específicos del rey en cuestiones administrativas, en cuestiones de hacienda y en cuestiones de administración en general y de tributación y explotación minera, etcétera. Y entonces, estos documentos que estamos llamando informes tienen un valor intrínseco, a mi modo de ver, muy importante. Perdón. Quiero apagar el teléfono porque va a estar sonando. Ahí está, ya, ahora sí, disculpen. Entonces, estos informes, como les digo, muchas veces tenían información secreta, información reservada y de hecho, información que le interesaba mucho al rey y a otros funcionarios. Entonces, el texto surge de la necesidad específica de conocer cómo se tributaba en el mundo andino, en el Tahuantinsuyo, antes de la llegada de los españoles. Esto le interesa al rey porque no quiere cargar más impuestos a los nativos, a los indígenas, de los que cargaba el Inca. Entonces, ese es un detalle que quizás nos parezca hoy día no muy relevante, pero para el rey era decisivo, era muy importante no cobrar más que el Inca. Creo que en esto también basaba un poco su autoridad, que él era mejor que el Inca, o sea que la administración española iba a ser más exitosa o más respetuosa o menos exigente con los tributarios. Ahora, abro un paréntesis con respecto a la palabra tributarios y tributos, porque son términos españoles que pertenecen a
a la administración y la economía españolas. Eso no existía en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo el sistema era diferente y justamente de eso se trata este informe de Ondegardo. Tratar de explicarle al rey un mundo distinto al español. Y Ondegardo, que es un informante modelo, es un informante que conoce muy bien el Perú. Para el año 60 y ha estado aproximadamente 20 años en el Perú. Ha ejercido muchísimos cargos oficiales, formales, ha viajado mucho dentro del Perú y se ha afincado en La Plata. En el momento en que escribe o que fecha su documento, porque lo empieza a escribir antes, pero en el momento en que fecha su documento ya es un encomendero rico. Y también tiene vetas de plata en Charcas, en Potosí y en Porco, sobre todo en Potosí. Vive en La Plata, que hoy es Sucre, en Bolivia. Administra con sus miembros de su familia y allegados varios fondos que proporcionan alimentación a los mineros de Potosí, que es un gran negocio, etcétera. O sea, lo que quiero decirles es que es un hombre que conoce mucho el Tahuantinsuyo, es rico, tiene varios negocios que funcionan bastante bien y ha sido corregidor del Cusco, y en esos años se ha entrevistado con, él los llama los viejos indígenas, que son los que saben. Entonces esta información él la ha conservado y le ha permitido entender mejor cómo funciona el sistema socioeconómico prehispánico. Por eso yo lo digo, y él mismo se autotitula como un excelente informante. Y creo que efectivamente lo es. Como les digo, conoce varios aspectos de la sociedad hispana en el Tahuantinsuyo, y él ha tenido un contacto directo con casi todos los aspectos que trata. Por ejemplo, él ha observado muy de cerca cómo una comunidad que está dividida en 3 grandes grupos, cómo esta comunidad a través de sus líderes se reúne y distribuye la tasa del impuesto que les ha solicitado el virrey. Y que él dice que no solamente lo ha visto varias veces, pero que se lo han explicado porque él ha pedido explicaciones, porque todo se resuelve de manera muy equitativa y muy rápida. Y todos sienten que es un reparto justo de las tareas y de las obligaciones y de lo que con lo que tienen que contribuir. Entonces, definitivamente, él conoce muy bien todo este asunto de la distribución de la carga tributaria, usando términos españoles, y también conoce cómo está organizada la sociedad en diferentes diferentes estratos, diferentes estratos, y cada uno alimenta al superior, y así funciona esta sociedad. Es interesante si ustedes leen este documento y la presentación que yo he hecho para que lo conozcan mejor, que Ondegardo tiene muchas dificultades para explicar cuáles son las diferencias entre una sociedad que no tiene dinero, que no conoce el dinero y que no le interesa el dinero, ni hacerse rico, ni cosas por el estilo, y compararla con una sociedad española en la que, según él, y creo que es cierto, domina la codicia. Hay que ser rico como dé lugar. Ese es el camino a la fama, a la gloria, al cielo, es decir, es lo último en felicidad, el dinero. Entonces, ¿cómo explicar al rey o al virrey, porque a ambos les explica, y al licenciado Briviesca de Muñatones, que es el intermediario en este caso, cómo le explica que se debe aplicar
la tasa tributaria en un mundo que no conoce el dinero. No solo no conoce el dinero, sino el valor del dinero. Y él dice que ese es uno de los problemas más serios de los indígenas del Tahuantinsuyo, que no son codiciosos. Como que no entienden cuál es el afán de los españoles de hacerse ricos. Les parece algo extraño. Entonces tenemos el problema de cómo se explica una sociedad que no conoce el dinero, que es redistributiva, digamos, porque tampoco es que la entendamos muy bien hoy en día. Llamémosla por ahora una sociedad estamental redistributiva, que funciona alrededor del culto, de la religión que ellos tengan, porque toda esta producción redistribuida funciona para que el culto cumpla con su objetivo, hablando a nivel continental o casi continental, ¿no? De América del Sur. A una sociedad feudal, porque España en ese momento, por más que querramos llamarla que ya pasó a la edad moderna y que es, perdonen, pero yo hasta donde puedo ver la encuentro feudal. Es tan feudal que los encomenderos hacen el juramento vasallático, es decir, se comportan como un señor feudal que exige a sus vasallos, entre comillas, diferentes comportamientos y diferentes lealtades a cambio de protección. Pero pongo vasallos entre comillas porque eso quizás sucede en España, pero en Perú, en el Perú del 16, realmente el vasallo no existe, sino es una persona esclavizada. A pesar de que en algunos casos se les paga, pero se les paga tarde, mal y nunca, y poquísimo. Entonces, vasallos yo creo que no eran, pero el encomendero hace este juramento vasallático que es típico de una sociedad feudal, de un señor feudal. O sea, el encomendero se convierte en América, en el Perú, en el Tahuantinsuyo, en un señor feudal. Entonces, se nota este problema de definiciones y de conceptos que Ondegardo trata de explicarle a su lectoría española. Otro término complejo y muy interesante, porque aparentemente es banal, pero si uno se pone a investigarlo no lo es el término libertad. Dice que los indígenas van a tener más libertad con el rey de España que la libertad que tenían con el Inca. Entonces uno se sorprende y dice, ¿qué cosa es libertad? ¿Qué significa libertad en el siglo XVI para Ondegardo? Y si nos vamos a los diccionarios de la época, porque eso es lo que yo siempre recomiendo, no busquen diccionarios actuales, porque muchas veces no contienen las acepciones que funcionaban en el siglo XVI. O sea que existen, por supuesto, diccionarios de diferentes épocas, y siempre recomiendo que consulten los correspondientes a la época en que están trabajando. Entonces, libertad en el siglo XVI, después de haber chequeado varios diccionarios, a los que invito, por supuesto, a que ustedes también los vean, los lean, los consulten, quiere decir ser libre dentro de la religión católica, porque los que no son católicos no pueden ser libres, porque siempre están sujetos al pecado, al vicio y a la maldad. Y esos tres elementos y otros más que él menciona son los que tienen aprisionados a las personas y no les permiten ser libres. O sea, tienen un concepto de libertad totalmente diferente al que tenemos hoy. Entonces, la libertad depende de la fe que uno tenga. En ese caso, la fe católica, porque si es otra fe, eso no es libertad. Entonces, le llama la atención a Ondegardo lo poco libres dentro de este concepto de libertad que han sido los indígenas del Tahuantinsuyo, a comparación de lo que van a hacer bajo las órdenes del rey, o bajo el imperio del rey. Quisiera hacer otro paréntesis, porque bueno, a mí me gustan las palabras y
ahondar un poco en las palabras, hablando de imperio, ¿no? Muchas veces hablamos del imperio de los incas. Yo sugeriría que tengan cuidado al usar esta palabra, porque el imperio viene de, creo yo, viene de Roma, o sea, ese concepto de emperador, imperio e imperial vienen de esa sociedad europea, romana, que después influyó toda Europa. Yo creo que en América los grandes grupos indígenas que vivieron aquí bajo una organización amplia y múltiple no eran imperios. Eran algo que todavía no sabemos qué cosa eran, pero eran sociedades no imperiales. Eran sociedades que tenían, como dije, diferentes estamentos, con diferentes responsabilidades sociales, socioeconómicas, que por supuesto tenían líderes. No es que no tuvieran líderes y que fueran desordenadas o caóticas, no, no, eran ordenadas según sus propios criterios. Y generalmente los líderes eran líderes religiosos, tanto en Tahuantinsuyo como en México. Bueno, entonces tengan cuidado al usar esta palabra imperio. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren que siga hablando, o Emanuel, si quieres hacer alguna intervención. Sí, Lidia, justamente sobre lo que nos mencionaste acerca de el papel de Ondegardo, si bien es un manuscrito que está relacionado no solo como ya se ha publicado en nuestra página web, sino también en torno al contexto histórico, es un personaje Ondegardo importante sobre todo para mediados del siglo XVI por el conocimiento jurídico que él tenía, pero claro, desde el contexto español, como tú has mencionado, ¿no? Por eso la nomenclatura que él utiliza, y eso se puede evidenciar también en la glosa que tú has elaborado, es una nomenclatura que, como tú has dicho, sufre un proceso de, podríamos decir, adaptación, entre comillas, sobre lo andino, ¿no? Porque si tú mencionas, por ejemplo, con el término de tributo, es un término que no se ajusta a la realidad andina propiamente dicha, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros afrontar esta disyuntiva? Porque cuando hacemos alguna investigación sobre esta época, entonces esto sería algo complicado, ¿no? Tendríamos que Sí. tocar con pinzas, tendríamos que, un consejo quizá podría ser contrastar con otras fuentes de esa misma época. ¿Qué es lo que tú nos sugerirías? Bueno, sí, siempre creo que los diccionarios de la época nos ayudan bastante a entender la cosmovisión, digamos, española de esa época. Y yo recomiendo Covarrubias, es muy bueno, y también algunos diccionarios de la RAE, de la Real Academia Española, que son diccionarios históricos. Hay uno muy bueno también, que es un diccionario enciclopédico, que es el de Martín Alonso, me parece también muy interesante. Entonces, Covarrubias, la RAE y Martín Alonso para mí son de los mejores en este momento, y hace muchos años que los uso también, ¿no? Y Miriam, hola. Sí, Sí, justamente tenemos un comentario de la doctora Miriam, ¿no? ok, Ahí lo tenemos en pantalla. Los incas tenían sí, un líder y toda una organización administrativa militar que abarcaba un gran territorio sobre la base de una legitimidad religiosa solar. ¿Qué sí. podrías tú señalar al respecto? A mí dos temas que me parecen súper interesantes y que me gustaría invitar también a la discusión es que yo pienso que los incas tenían más de un líder, para empezar. No nos olvidemos de la dualidad y de la tripartición y de la cuatripartición. Me parece que tenían más de un líder, por lo menos dos. Y organización administrativa militar, yo diría que bueno, estamos hablando de incas para entendernos, ¿no? Pero en realidad no sabemos tampoco si los incas eran los líderes solamente o toda la sociedad se llamaba inca. Eso tampoco lo sabemos, pero estamos utilizando la palabra incas como las personas que vivían
en el siglo XVI en el Tahuantinsuyo. Yo creo que no era una sociedad militarizada, por lo mismo que era una sociedad que vivía de la producción y de la distribución y redistribución de esa producción, como dije, para satisfacer todas las necesidades del culto, que eran múltiples, diarias, semanales, anuales, mensuales. Es decir, había la actividad religiosa no se detenía nunca. Entonces yo pienso que no eran militares por ese motivo. Ese es uno de los motivos. Y otro de los motivos es que los primeros que describen América, que describen el Tahuantinsuyo, los primeros españoles que describen el Tahuantinsuyo, hablan de valles llenos de producción, hablan de depósitos llenos de productos diferentes y hablan de situaciones que no se condicen con una situación de guerra como la que ellos sí habían vivido en España, porque Europa ha tenido guerra tras guerra desde que empezó la historia, digamos. Entre ellos, contra los árabes, no, en fin, guerras, solamente guerras entre ellos. Y luchas hereditarias entre quién iba a ser el próximo rey o líder, o etcétera, ¿no? Esas cosas, creo yo, que en el Tahuantinsuyo las resolvía la cuestión religiosa. El Inca no se elegía por capricho o por sangre o por esto, se elegía, quien elegía al Inca era el sol. Entonces, difícilmente alguien podría cuestionar este nombramiento, digamos, ¿no? Entonces yo creo que no era un solo Inca y creo que no era una sociedad militar. Bien, hay también otro comentario de la doctora Miriam, ya para continuar. Ella menciona, entre otras cosas, por ejemplo, acerca de los tambos. En todo caso, los tambos que se encuentran llenos de armas, ¿qué serían? Menciona. Y sobre los españoles, ¿por qué ganaron tantos indios amigos? Bueno, me parece súper interesante, pero no sé pues a qué se refiere. Los españoles tenían mucho interés en presentar a los tahuantinsuyanos, digamos, como grandes y agresivos militares para justificar sus propias hazañas, entre comillas, ante el rey para obtener mercedes. O sea que mientras más peligrosos y riesgosos eran los enemigos, más importante era cualquier batalla que hubieran ganado. Y si se entiende por armas, no sé, la verdad no. Los tambos no estaban llenos hasta donde yo sé, los tambos no estaban llenos de armas. Los tambos eran unos sitios donde las personas que iban en peregrinaje descansaban y podían comer, y alojar a sus animales, alojarse ellos mismos. No era un sitio de habitación, no era un depósito como eran las colcas y otras edificaciones. Los tambos estaban hechos a lo largo de los caminos y los caminos se hicieron justamente para facilitar las peregrinaciones de un lado a otro. Los caminos no son como la idea romana de los caminos para que pase el ejército, no, estos eran caminos para peregrinaciones. Y creo que esto nos ayuda a entender mejor esta idea de que el culto era el asunto céntrico, o sea, era como el núcleo de la sociedad del Tahuantinsuyo. Pero nos estamos alejando de Don Edgardo. Sí, justamente habías mencionado, Lidia, acá también tengo otra consulta sobre esta importancia de que alrededor del sistema de reciprocidad y redistribución está lo ritual siempre para el Tahuantinsuyo, ¿no? Y podríamos decir quizá para las etnias y macroetnias andinas también, no solamente para los incas, ¿no?
Y dentro de este elemento fundamental para entender, por ejemplo, el tema económico de los incas, que es uno de los temas importantes, ¿no? Para entender al Tahuantinsuyo, ¿cuáles son estas palabras destacadas que tú has podido identificar en la glosa que has elaborado de este mismo? Bueno, interesante que en este listado de palabras que nosotros hemos seleccionado hay muchísimas relacionadas justamente con con la parte religiosa. Tengo aquí una lista en la que hice una selección para conversar con ustedes. Y tenemos, por ejemplo, Akya, adoratorio, chicha, huaca, hechicero, idolatría, pachayachachi, raimi, saiwas, santos pontífices, idolatrías y seques. O sea que realmente para hacer un documento que no tiene directamente que ver con lo religioso, Ondegardo se necesita de todos estos términos para poder explicar, como digo, esta sociedad que le es difícil de describir, porque escapa, a pesar de que la conoce bastante bien, escapa a los conceptos que él maneja, ¿no? Es difícil describir una cultura a otra cultura, es difícil describir una sociedad a otra que son diametralmente opuestas o que se desconocen o que se han desarrollado en lugares tan disímiles y separados, alejados uno de otro, sin interinfluencias, que realmente han desarrollado características específicas, difíciles de describir para el otro grupo, cualquiera que este sea. Otros de los términos que me parecieron interesantes, por ejemplo, es la palabra macehuales. Macehual es como hablando así un poco ligeramente, es el equivalente mexicano de Yanacona. ¿Y qué hace esta palabra mexicana en un texto de Ondegardo del siglo XVI en los Andes? Hay que hacer un poquito de historia y recordar que en 1551, o sea que antes bueno, justamente cuando llega, 10 años antes que escriba Ondegardo, pero es cuando llega don Antonio de Mendoza como segundo virrey del Perú. Y don Antonio viene de México, donde ha estado más de 10 años de virrey, y ahí ha hecho una gran labor, ha organizado la sociedad de acuerdo con mejor éxito que en el Tahuantinsuyo, por diferentes motivos. En México no ha habido estas luchas intestinas entre españoles que han afectado tanto el desarrollo mismo de la adaptación, de tener una sociedad, de que una sociedad intente pasarse a ser otra sociedad diferente. Y entonces en ese ambiente bastante más pacífico que el que tuvimos en el Tahuantinsuyo, don Antonio de Mendoza pudo elaborar las bases legales sobre las que se podía desarrollar el virreinato allá. Y esta documentación la trae consigo al Perú, porque como ha tenido mucho éxito como virrey en México, el rey de España piensa que puede tener también éxito en el Perú. Entonces creo que de ahí viene la palabra macehuales, de estas primeras bases de documentación legal con respecto a la organización del virreinato en México, y que después han sido leyes que leyes que se han dictado y que después se han adaptado a ser leyes en el Perú también. Durante el virreinato de don Antonio de Mendoza en México se encuentran las minas de Zacatecas, minas de plata, y esa base de legislación minera también es importante para el Perú, porque ya para el 51 se ha encontrado
bueno, encontrado también, entre comillas, las minas de Porco, y pronto se encontrarán, entre comillas, también las de Potosí. Entonces, esa base de legislación que trae don Antonio de Mendoza, me parece que la comparte con algunas personas destacadas en el Tahuantinsuyo, y una de ellas es Ondegardo. Ondegardo le tiene mucho respeto y siempre lo menciona a este segundo virrey varias veces en sus textos, en diferentes textos, y se lamenta que este virrey haya muerto al poco tiempo de llegar al Perú. Creo que estuvo 10 meses vivo y era mayor y bueno, falleció. Y mencionarles también que entre el 1500, bueno, en 1543, con Ondegardo llega el primer virrey y llegan las nuevas leyes. Esas nuevas leyes hacen, y la imposición del primer virrey Núñez Vela, que es bastante drástica, genera estos primeros levantamientos contra el rey. Estamos hablando de 1543. Estos levantamientos no terminan con la muerte de Gonzalo Pizarro en el año 48. Continúan hasta los años 50, 56. Entonces, Perú ha tenido, bueno, el Tahuantinsuyo ha tenido una continua serie de guerras entre españoles que, por una parte, interrumpían una organización, digamos, de alguna manera fluida del virreinato. No se podía organizar bien el virreinato con tanta guerra y tanta muerte entre españoles. Y no solo eso, sino que cada hueste española llevaba consigo cantidad de indígenas, como porteadores, como esclavos, como, bueno, digamos, todo tipo de ayudantes a la hueste, a los guerreros, ¿no? Entonces esto también generó mucho desplazamiento de población, mucha muerte entre los indígenas, y esto también fue algo muy, digamos, muy negativo para la formación inicial de este virreinato. Entonces, todo esto, entre el 51 y el 56 han habido varios jefes, presidentes de la audiencia, que han tenido que actuar como virreyes porque no había virreyes, porque o se morían o los cambiaban muy rápido, pero generalmente morían. Y siempre habían estos enfrentamientos violentos. El mismo Ondegardo ha tenido que formar un pequeño ejército, bueno, un ejército de 20 o 30 personas, no recuerdo exactamente el número, para apoyar a los oidores en una guerra contra unos que se habían levantado porque no estaban de acuerdo con lo que Gasca había distribuido o con las limitaciones que seguía poniendo la legislación real, ¿no? Entonces, como decía, Ondegardo le tuvo mucho respeto al primer virrey, a don Antonio de Mendoza, al segundo virrey, perdón, y a él le parecía que se había trabajado, se habían efectuado muy bien las disposiciones reales en México, a diferencia de lo que había sido el Perú, que fue una situación tan violenta siempre, ¿no? Y Ondegardo siempre ha estado envuelto en estas luchas y guerras. Estuvo a favor de Gonzalo Pizarro en un momento en que todos estaban a favor de Gonzalo Pizarro, porque realmente si no estabas a favor de él, estabas contra él y te podían colgar, matar, decapitar, etcétera, etcétera. Porque realmente la sociedad era muy violenta, muy, muy violenta. Y bueno, volviendo a las palabras que hablé de macehuales, porque así encontramos palabras de otras lenguas indígenas, ¿no? Que los españoles han traído a la zona andina. Por ejemplo, tenemos la palabra maíz y tenemos la palabra chicha. Las dos son palabras que vienen de Centroamérica, del Taino de Santo Domingo o de la zona centroamericana en general,
como Pizarro y sus hombres vinieron de esa zona, trajeron las palabras que ya habían sido incorporadas al castellano de esa época. Entonces, también encontramos esas palabras ahí. A ver, ¿qué otras he separado para que vean? También quería mencionar que a pesar de que Ondegardo nos está tratando de describir lo que era la distribución y la redistribución indígena del Tahuantinsuyo, nunca menciona la palabra quipus, que eran básicos para esta distribución y redistribución. No dice quipus, pero dice los hilos con sus nudos, a ver, mejor se las leo porque tiene toda una serie de palabras al respecto. A ver, ¿qué dice? Hilos y nudos, hilos y cuenta, memoria, nudos y hilos, nudos y registros, orden y cuenta, cuenta y orden, cuenta y razón, cuenta y registros. O sea, fíjense todas las palabras que ha usado para tratar de describir el objeto quipus, porque se le usaba en todas estas reuniones comunitarias en las cuales se hacían las distribuciones, ¿no? Que fue lo que él vio directamente y lo que le explicaron los jefes. Bueno, entonces los invito a que visiten la página de Glosas Croniquenses y que entren a visitar la última entrada, que ha sido la del licenciado Briviesca de Muñatones. Y don Diego Briviesca viene al Perú representando a una junta nombrada por el rey, primero para visitar, entre comillas, no es una visita amistosa ni amigable, para visitar la audiencia peruana, porque no se ha visitado hasta ese momento. Y él llega en 1561. Entonces, fíjense ustedes, más de 30 años y no habían visitas. Y estas visitas eran como juicios políticos y, en los que se les pedía cuentas a las personas, a los representantes, a los funcionarios, se les pedía cuentas de cómo habían cumplido con sus obligaciones administrativas. Y don Diego Briviesca de Muñatones es el líder de este grupo, de esta junta, que son 3 o 4 personas, y ellos también incorporan otros miembros, a miembros del clero y a otras personas destacadas en el Perú, entre ellas Polo Ondegardo, para crear una junta local que informe a la junta que se ha formado en España también, con líderes y representantes de varios estamentos. En estos grupos siempre hay alguien que representa la hacienda del rey, es decir, es el tesorero del rey, digamos, ¿no? Porque el rey también está involucrado en muchísimas guerras, una tras otra. Entonces, el siglo XVI para España es un siglo de mucho gasto en guerras, y todas estas guerras las tiene que financiar de alguna manera el rey. La hacienda española, es decir, el tesoro español, se declara en bancarrota por lo menos 3 veces durante el siglo XVI, y el rey siempre quiere más plata, más oro que llegue a España de las Indias, y de eso se trata. Sus virreyes vienen con órdenes específicas de aumentar la cantidad de metal precioso que llega a España. Y entonces por eso se dan todas estas regulaciones con respecto a las minas, que quién las encuentra, quién es el dueño, el rey cómo participa en esta propiedad. Todas las minas son del rey, pero las alquila o de alguna manera las administran terceros, pero con diferentes, o sea, tienen que pagar diferentes montos por esta administración, y etcétera, etcétera. Pero realmente lo que le interesa al rey es que lleguen más cantidades de metales preciosos para financiar estas guerras que en Europa también están teniendo lugar. O sea, los españoles no solamente hacen guerras en el Tahuantinsuyo,
sino también estas guerras se están dando entre países y entre clanes y entre parientes en Europa. Y también no hay que olvidarnos de que hay toda una campaña en contra de, mejor dicho, por reconquistar Jerusalén. Entonces, esta campaña católica, religiosa, esta guerra, las cruzadas, también exigen y requieren mucho dinero. Entonces, todo esto se junta en el siglo XVI y la situación, la verdad, global es de mucha beligerancia. A ver, entonces, como ven, hemos añadido palabras en castellano, cuando estas palabras en castellano representan términos, tienen equivalentes en objetos o situaciones indígenas, como los que les comenté del quipu. Lidia, tenemos una pregunta, ya para ir terminando, si así te parece. La doctora Miriam Salas menciona para la chicha, ¿cuál sería la palabra de aquí? Me imagino que se menciona al término andino, ¿no? Si habría alguna... Hay dos. Son dos palabras. Una es aca y otra es asua. No sé si lo puedes escribir, aca, a y asua, a-z-u-a. ¿Me puedes repetir, por favor, Lidia? Sí, aca, a y Okay. asua. Son dos palabras uso. Así. Y la Z a veces la escriben con C con cedilla. Esa es otra cosa interesante de los textos que vemos, que como todavía no hay una uniformidad, digamos, ni gramatical, ni léxica, ni fonética, a veces un mismo término lo escriben de 3 o 4 formas en la misma página, a veces en el mismo capítulo o párrafo, mejor dicho. Ahí está, perfecto. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta por parte de nuestros usuarios. Justamente acá la señorita Navarra menciona lo mismo, ¿no? Acá ya se menciona. ¿Qué dice Ana? Estoy reafirmando lo que mencionaste, justamente Ya. en los términos que acabas de señalar. Bien, Lidia, entonces te agradecemos por tu participación. Quiero reiterar también, antes de finalizar, para poder reiterar la invitación a todos los presentes a que visiten nuestra página web de Glosas Croniquenses. Vamos a compartir por acá. A que nos visiten glosascroniquenses.githv.io. Ahí van a encontrar no solamente la glosa del manuscrito que acaba de explicarnos nuestra directora, sino también más de 19 autores que han sido glosados, recuerden, del siglo XVI y que nos permiten justamente abordar este tipo de temas que hemos ido o que vamos a ir desarrollando a partir de la fecha, ¿no? No solamente vamos a contar con nuestra directora, sino también los demás miembros de Glosas Croniquenses van a ir participando con diferentes temas de investigación. Muy bien, bueno, agradecemos entonces. Muchas gracias y buenas noches a todos y encantada de estar con ustedes y conversar sobre un tema que me encanta, me apasiona y ojalá que tengamos personas interesadas en colaborar con Glosas también, que siempre estamos abiertos a recibir ideas, proyectos y también un poquito de tiempo para dedicarse a esto. Bueno, buenas noches y gracias otra vez. Hasta luego. Buenas noches con todos. Hasta luego.